Unidad de competencia 4. 26. Beltrán García. Beltrán Zamora. Presente. Caballero. Presente. Castillo. Presente. Contreras. Coronel. Cueto. Elizalde. Presente, profe. Muy bien. Estrada. Profe, Coronel y Estrada pusieron en el chat. Muy bien. Gracias, Nicole. Coronel y Estrada. Jiménez Urias. Macías Barrasco. Presente. Mancillas Armendáriz. Mejía Barceló. Presente. Mungarro. Pérez Rochín. Puso en el chat, profe. Presente. Muy bien, gracias. Mungarro está. Pérez Rochín también. Ramírez Blaine. Presente. Rascón. Presente. Romero. Presente. Rosas. Presente. Luis. Presente. Luis Martínez. Presente. Valdés. Presente. Valenzuela Clark. Presente. Valenzuela Jocobi. Presente. Miguel Navarrete. Y Villegas. Presente. Ok. Y Villegas Franco. Profe, perdón, sí me puso asistencia, es que no sé si me escuché. Así es. Macías. Profe, me pasó a mí. Ujú, sí, te escuché. Se escucha despacito, Ah. fuiste tú, pero sí. Ya sé que se va a escuchar despacito y le pongo atención. Gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿Qué decía por ahí? A mí, Romero Kiwis. Romero Kiwis. Romero. Sí, tienes. Y Contreras, por favor. Contreras. Sí. No. Ahí está, listo. ¿Alguien más? Bien, vamos a pasar al tema. Grabando. Bien, vamos a iniciar la unidad de competencia 4, flujo en canales abiertos. Vamos a hacer unos cálculos de cuando conducimos un fluido a través de una tubería, en función del número de Reynolds. Y únicamente pues que vamos a tener que ajustar ese valor del número de Reynolds en función del radio hidráulico y el diámetro hidráulico de una tubería abierta. Una tubería abierta es un canal, pues. Puede ser una canaleta rectangular, abierta arriba a la atmósfera. O puede ser un canal de riego, un canal de conducción, pero siempre está abierto en su parte superior a la atmósfera. Por lo tanto, pues hay que estimar la superficie húmeda que le llaman, o el perímetro húmedo, que es la parte donde moja el fluido, ¿no? Los laterales y el fondo siempre, ¿no? Y los laterales hasta donde alcance la altura del fluido, que puede no ser la altura del canal o la canaleta,
sino la altura del líquido. Y con eso pues vamos a definir un radio y un diámetro hidráulico, que son diferentes. No es tan simple como en una tubería, porque la tubería siempre va llena al 100%. Entonces podemos sacar una relación entre el diámetro y el radio, y es completamente válido para una tubería circular, que siempre consideramos que va completamente llena. Y aquí no, como siempre puede ir a diferentes niveles la altura del fluido en el canal, pues entonces cambia la relación del radio hidráulico con respecto del diámetro hidráulico. No hay una relación directa. Ahí lo vamos a ver en la planta. Y vamos a hacer cálculos para calcular el diseño de algunas tuberías o algunos canales, perdón, abiertos, y calcular las velocidades de flujo a lo largo de los canales. Qué volumen, qué flujo volumétrico podemos transportar en un canal abierto bajo ciertas condiciones específicas, ¿no? Entonces de eso trata esta cuarta unidad de competencia. Es corta relativamente con las otras. Yo digo que en unas 2 semanas vamos a ver esta unidad de competencia, y en las últimas 2 que nos quedan trabajaríamos con lo que son los accesorios para un sistema de flujo, ¿no? Que también no es muy grande, pues son más cortas esas unidades de competencia. Entonces vamos a pasar a la presentación para entrar en materia, ¿no? Flujo de fluidos, flujo en canales abiertos. Vamos a ver que es muy similar a todo lo que hemos trabajado para fluidos a lo largo, no solamente de mecánica, sino de otras materias, ¿no? Donde trabajamos con fluidos líquidos. Dice el flujo, como comentamos ahorita, no lo voy a leer rápidamente por si hay algo más por ahí. El flujo en canal abierto implica que el flujo en el canal está abierto a la atmósfera. Por lo que el flujo en conducto es también el flujo en canal abierto. Si el líquido no cubre el conducto por completo y por lo tanto hay una superficie libre, el conducto viene siendo la canaleta, pues le llaman conducto, ¿no? Pero es una canaleta. Es un tubo cuadrado, pero abierto por arriba, ¿no? El flujo en tuberías que se analiza en el capítulo 8 cuando vimos tuberías, lo que vimos todo el número de Reynolds y todo para flujo en tuberías, incluye conductos cerrados llenos con líquidos o con gas. Sin embargo, un flujo en canal abierto implica solo líquido, usualmente agua o agua residual, expuesto a un gas, por lo general el aire, el cual se encuentra a la presión atmosférica. Esas son las condiciones fijas con las que vamos a trabajar en este tipo de conductos abiertos. El flujo en tuberías se conduce por una diferencia de presión, mientras que el flujo en canal abierto se conduce de manera natural por gravedad. Esa es la primera diferencia que encontramos. Para que un flujo líquido fluya a través de una tubería necesitamos una presión. Esa presión la puede dar una carga hidráulica, ¿no? Un depósito situado a una altura superior, de modo que aprovechemos la fuerza gravitacional y metamos presión a la tubería. Y va a fluir en función de la altura del fluido, ¿no? En un canal abierto no podemos hacer eso, porque la presión se pierde, ¿no? Porque está abierto a la atmósfera. Podemos alimentar un canal abierto con un tanque elevado, pero en el momento en que el fluido salga del tanque y entre al canal abierto, pues va a distribuirse en función de otras condiciones que no son la presión, sí. Simplemente es flujo natural, por la gravedad, simplemente. Y si el canal está completamente horizontal, pues no va a tener ninguna energía cinética o ninguna energía posterior que lo mueva, ¿no? Cuando se hacen estudios de energías mecánicas en los fluidos, pues consideramos eso, ¿no? La velocidad potencial, la energía potencial y la energía cinética del fluido. Entonces va a fluir en función de la gravedad. El flujo de agua en un río, dice, por ejemplo, se conduce por la diferencia de elevación entre el río corriente arriba y el río corriente abajo. Entonces, la pendiente que tenga es lo que le va a dar la velocidad.
La razón de flujo en un canal abierto está establecida por el balance dinámico entre gravedad y fricción. Entonces, de eso depende que un fluido fluya a lo largo de un canal abierto. La fuerza gravitacional, si tiene un desnivel, podrá fluir. Si no tiene un desnivel, el agua se quedará estanca, se dice, ¿no? Estancada, pues. No fluirá, ¿no? No quiere decir que no se mueva, pero se va a comportar como un todo, y se dice que está estática, en condiciones estáticas. Y el otro factor importante es la fricción. Vamos a determinar, así como determinamos un factor de fricción Fanning para el flujo de fluidos, recuerdan, a través de tuberías, y nos calculábamos la pérdida de presión por la fricción del fluido. Aquí también lo vamos a calcular. Y la fricción pues va a ser simple y llanamente por las características del ducto o de la canaleta o del canal a través de la cual se transporta el fluido. Igual vamos a tener tablas como cuando trabajábamos con el factor, era el gráfico de UDI, ¿no? Aquel donde teníamos la E, ¿no? El coeficiente de rugosidad, ¿recuerdan? Y ya lo sacábamos con respecto del tipo de tubería y lo dividíamos entre el diámetro, ¿recuerdan? Y ya con eso leíamos el gráfico y calculábamos el factor Fanning. De hecho, vamos a volver a trabajar con la gráfica. Por eso es rápido, porque pues, es algo que ya hemos manejado para otro tipo de sistemas, pero adecuado a un flujo abierto a través de un canal. Entonces, vamos a volver a usar la tablita, la gráfica de Woody, ¿no? El concepto de fricción. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo se clasifican los canales abiertos? El flujo, dice, en un canal abierto se refiere al flujo de un líquido en canales abiertos. Respecto a la atmósfera o en un conducto parcialmente lleno y se caracteriza por la presencia de una interfase líquida y una fase gaseosa. Eso siempre, por definición, pues. Llamada superficie libre. Recuerden que la superficie del fluido es la superficie libre, ¿no? Ahí observamos un río, ¿no? Simplemente, eso es. La mayoría de los flujos naturales encontrados en la práctica, como los de agua de riachuelos, ríos e inundaciones, además de cunetas a los lados de las carreteras, estacionamientos o techos, son también flujos en canales abiertos. Entonces, todo lo que se maneja a nivel arquitectónico para darle salida al agua dentro de las edificaciones, el manejo de esos fluidos, todos se manejan como canales abiertos. Normalmente, pues, vemos que bajan no canaletas, ¿no? Sí, luego hay canaletas que observamos, ¿no? Sobre todo en los techos, en las techumbres de láminas, observamos que colocan canaletas en las orillas para recibir el agua y de ahí que fluya hacia el suelo en forma controlada, ¿no? Y no que escurra por todas partes. Son canaletas, pero también hay luego tuberías cilíndricas que transportan este tipo de aguas pluviales, pero como nunca van llenas al 100%, difícilmente se llenan al 100%, las tuberías siempre llevan cierto porcentaje de ocupación, se trabajan como si fueran, y no tienen los extremos realmente cerrados como para guardar una presión interna dentro de esa tubería. También son canaletas, ¿no? Son canaletas cilíndricas, nunca llevan una presión diferente a la gravitacional y difícilmente se llenan al 100%, ¿no? Por si los han visto por ahí, también son canaletas. Dice, en un canal abierto la velocidad de flujo es cero. Aquí empieza ya el estudio dinámico, ¿no? Hidrodinámico del fluido, para entender. Y van a ver que es idéntico al comportamiento de un fluido a lo largo de una tubería. O sea, el esfuerzo cortante que hay, sabemos que la velocidad máxima en el fluido en una tubería siempre va al centro, con la tubería llena. Y sabemos que se forma el gradiente de fuerza de corte, pues el esfuerzo cortante, con respecto de las paredes de la tubería. Aquí aplica algo muy similar, únicamente que es solamente sobre las paredes que están mojadas por el fluido. Y se mantiene el mismo concepto de que al centro se maneja la mayor velocidad de flujo y sobre las paredes la velocidad del fluido prácticamente cero. ¿Sí? Recuerden que ahí
el agarre de fricción entre la superficie y las moléculas de líquido, el esfuerzo cortante que hace ahí. El esfuerzo cortante es el desplazamiento de una lámina de fluido sobre otra. Recuerden que los fluidos líquidos se mueven como láminas, ¿no? Como láminas. Que se van deslizando las moléculas unas sobre otras, ¿no? Y se va haciendo más lento conforme se acerca a las paredes, en este caso de la tubería o las paredes de la canaleta. Entonces vamos a ver que se utiliza el mismo comportamiento. Es un fluido, simplemente está abierto a la atmósfera en una de sus partes, ¿no? Del sistema, en la parte superior. Entonces, dice, en un canal abierto la velocidad de flujo es 0 sobre las superficies laterales y en el fondo del canal debido a la condición de no deslizamiento, es decir, el máximo esfuerzo cortante y su velocidad es igual a 0. Y máxima a la mitad del plano de la superficie libre. Aquí lo podemos observar. ¿Sí? Las capas de agua, cómo se visualizan, ¿no? En un sistema abierto. Y el centro del fluido, no precisamente en el centro de masa, sino viene siendo como algo así como el centro de presión, ¿no? Que veíamos en las superficies sumergidas. No coincide exactamente en el centro, ¿sí? Porque los factores el movimiento del agua, la carga hidráulica y el agarre sobre la superficie, pues desplazan el centro de presión, lo desplazan hacia arriba, ¿no? Recuerden que acá hay un mayor agarre. Entonces, cuando existe un flujo secundario significante, dice, como en canales no circulares, la máxima velocidad ocurre abajo de la superficie libre en algún lugar entre 25% de profundidad, como se muestra en la figura. ¿Sí? Entonces aquí lo podemos observar que pues, está aquí, ¿no? No precisamente al centro. La condición de no deslizamiento en las paredes, es decir, la fuerza de fricción, el esfuerzo cortante en las paredes de un canal, dice, causa los gradientes de velocidad. Y el esfuerzo de corte, que ya conocemos, ¿no? KW, se desarrolla a lo largo de las superficies mojadas del canal. El mismo principio que analizamos cuando mirábamos los esfuerzos cortantes, ¿no? El esfuerzo de corte varía a lo largo del perímetro mojado en la sección transversal dada y ofrece resistencia al flujo. La magnitud de esta resistencia depende de la viscosidad del fluido, como también del gradiente de velocidad en las paredes del canal. En otras palabras, pues depende de qué tan rugoso es el canal. Si es muy liso, el fluido se va a deslizar fácilmente. Y si es muy viscoso, pues va a tener un mayor agarre. Recuerden que la viscosidad es la resistencia al flujo de un fluido. Por lo tanto, líquidos muy viscosos, es mejor meterlos en canales o canaletas de superficies muy lisas para minimizar o reducir un poco el esfuerzo cortante ahí. Y recuerden que una molécula va frenando a la otra, ¿no? Si sobre la pared es 0, esa molécula que no se mueve frena a la que está pegada a ella y esa le reduce la velocidad a la que está pegando a ella y de esa forma es como se frena el fluido de un flujo, el flujo de un fluido, ¿no? Estoy como Rondamón, ¿no? Estoy como Rondamón. Discúlpeme, ¿cómo dice? Téngame barriga, señor paciencia, le dice, ¿no? Así le dice, ¿verdad? Y es lo que lo va reduciendo, entonces de esa forma se comportan las moléculas, ¿no? Recuerden que son flujos moleculares. Y si es muy rugoso, pues tenemos un problema de flujo, ¿no? En un canal abierto. Y como no le podemos meter presión, ¿sí? No le podemos meter presión como lo podríamos hacer en un fluido no newtoniano, muy viscoso, a través de una tubería, pues le metemos presión, le metemos una bomba y lo movemos, ¿no? De hecho, se pueden mover. Hay bombas muy grandes, muy fuertes de engranes que mueven ese tipo de fluidos. Pero en un canal abierto, pues no. Si no tiene la suficiente velocidad o fuerza gravitacional para moverse, la suficiente pendiente, pues ese fluido se va a quedar estanco, no se va a movilizar. Muy bien. Los flujos en canales abiertos se clasifican como estacionarios o no estacionarios. Vamos a ver qué significa eso de estacionario, ¿no? O sea, un fluido realmente nunca deja de moverse, ¿no? Pero si no se desplaza a cierta distancia, decimos que está estacionario.
Se dice que un flujo es estacionario si no cambia con el tiempo en una posición dada. La cantidad representativa en flujos de canales abiertos es la profundidad del flujo o la velocidad promedio, la cual podría variar a lo largo del canal. Aquí es importante eso también. La profundidad de un fluido en un canal abierto es importante. Porque dependiendo de las dimensiones de ese canal, es como consideramos la relevancia de la altura del flujo en el canal abierto. Por ejemplo, ¿qué significa esto? De que si tengo un canal de 10 metros o un canal de 5 metros de largo, una canaleta, y tiene 20 centímetros de altura de fluido en esa canaleta, en ese canal, pues podemos decir que la altura Y, que es la altura, tomándolo como un eje cartesiano, la altura Y del fluido es relevante con respecto de la longitud del canal. Pero si ese canal tiene 100 metros de largo, la altura Y ya no es relevante con respecto de la longitud del canal, ¿sí? Pierde dimensionamiento, pues se vuelve pequeña con respecto de la longitud. Y incluso en ese tipo de situaciones, cuando hacemos cálculos con canales muy largos, pero que tienen poca profundidad, se considera ya, incluso la cantidad del volumen de fluido se considera como una superficie húmeda solamente para los cálculos en canales de ese tipo, ¿no? Entonces es importante siempre que haya una relación entre la longitud del canal y la altura del fluido en el canal, que sea relevante. ¿Sí? Dice, se considera que el flujo es estacionario si la profundidad del flujo no varía con el tiempo en cualquier lugar dado a lo largo del canal, aunque este podría variar de un lugar a otro. Es imposible decir que, a menos que sean canales artificiales y canales hechos, pueden ser como los canales del río Yaqui, ¿no? Que hay muchos que, la mayoría ya de los canales del río Yaqui están pavimentados, tienen concreto, tienen cemento, para evitar la infiltración y evitar lograr que el fluido fluya con mayor facilidad a lo largo de ese canal y le das pendientes adecuadas, y de otro modo pues tienen la pendiente natural del terreno, ¿no? Y eso hace que el agua se quede estancada en algunas partes, como dice ahí, donde tendremos mayores profundidades, y en otras partes tendremos elevaciones y tendremos menores profundidades, en donde podemos considerar que el agua está estacionaria en esos puntos de mayor profundidad. De otra manera, dice, es no estacionario. En este capítulo se tratan solamente casos de flujos estacionarios. ¿Sí? Entonces, al hablar de estacionario, hablamos de la continuidad de las propiedades, ¿no? De las características del flujo a lo largo de cierta trayectoria del fluido. O sea, recuerden, un sistema estacionario es el mismo criterio, ¿no? Que las propiedades dentro sean homogéneas, sean fijas, que no cambien con respecto al tiempo, porque si no se vuelve un sistema no estacionario. Entonces, entramos, ya que analizamos lo que son los canales, qué representan, cómo se dimensionalizan, cómo se clasifican, cómo están integrados, cómo están constituidos, ¿no? Entonces ya podemos hablar de las velocidades de flujo o los tipos de flujo. Igual, los mismos tipos de flujo. Aplica el número de Reynolds en un canal abierto. Los flujos laminares y turbulentos en canales. Como el flujo en tuberías, igual, el flujo de un canal abierto puede ser laminar, de transición o turbulento. Esto depende del valor del número de Reynolds expresado. Ya conocemos el número de Reynolds, dB entre mu, pero esa es una expresión matemática o empírica de la ecuación, mejor dicho. En función de las características de una tubería, ¿no? Sobre todo su diámetro, el diámetro interno. Aquí tenemos que sustituir este diámetro interno por otra característica que es el radio hidráulico. Estoy con la presentación en PowerPoint, ¿verdad? Sí, no me había dado cuenta. Ahorita me di cuenta. Porque lo quise hacer un poquito más grande. Y no he hecho intercambio de pantalla o no he querido presentar porque entonces me bloquea
Por eso siempre presento en PDF, porque no puedo hacer más grande la pantalla. Si la quiero hacer grande ahorita me bloquea, pero tengo el control. Entonces aquí podemos ver que en lugar de tener el diámetro, tengo el concepto de radio hidráulico. Y el radio hidráulico, pues, se calcula en función de las características de mi canal, sobre todo del perímetro húmedo. ¿Sí? El perímetro húmedo, que serían los dos laterales y el fondo. El fondo, pues, tiene una determinada dimensión que se denomina, en este caso, lo vamos a conocer como B, que vamos a ver adelante. Y las alturas, la altura que sería del canal, que sería H, y la altura del líquido es Y, ¿sí? En el dimensionamiento de un canal, ¿no? Para poder entender qué representa ese radio hidráulico, ¿no? Que es RH. Sabemos bien que podemos expresar también la ecuación en función de la viscosidad cinemática, ρ entre W, entre mu W, que es la viscosidad dinámica, dinámica, ¿sí? La división entre los dos nos da la viscosidad cinemática, que es esta, ¿no? Recuerden que ese es un coeficiente de cantidad de movimiento. La B minúscula, recuerden que lo usábamos en la ecuación de Newton, y nos queda metro cuadrado sobre segundo. Las mismas unidades que cualquier coeficiente, ¿sí? La viscosidad cinemática. Aquí dice la velocidad, pues ya sabemos que la velocidad promedio, N es la viscosidad cinemática, bueno, N no es B, ¿no? La viscosidad cinemática, y RH, pues es el radio hidráulico, definido como la razón entre el área de sección transversal, que está aquí, que es AC, y el perímetro mojado. En este que tenemos aquí, este sería el perímetro mojado, ¿no? H sería la altura total del canal, ¿sí? H, altura total del canal. Ya podemos sacar la pendiente, ¿no? Con el triángulo de Pitágoras, ¿no? Y es la altura del líquido, y B viene siendo lo ancho del fondo del canal, ¿no? Entonces, ¿dónde estábamos? Aquí. Nuestro radio hidráulico, entonces podemos expresarlo como AC, pues el área de sección transversal. ¿Cuál es el área de sección transversal? Esta, ¿no? Mirándola de frente, como si fuera el área de la tubería, el área transversal, con la que hemos trabajado mucho, ¿no? Pues aquí simplemente es esta área, ¿no? Mirándola de frente. Entre el perímetro, y eso nos está expresado en metros, ¿no? Pero también podemos expresarlo en forma de un diámetro, el diámetro hidráulico. Y el diámetro hidráulico es 4 veces el área de sección transversal entre el perímetro. Quiere decir que es 4 veces el radio hidráulico, ¿sí? Observen que no es igual que en una tubería, ¿no? Aquí no hay una relación directa, o sea, proporcional entre lo que es el radio hidráulico y lo que es el diámetro hidráulico, porque nos dice que finalmente es 4 veces el radio hidráulico, ¿sí? Suponiendo, si fuera una tubería normal, pues el radio es 2 veces el diámetro, y aquí es 4 veces. Si se considera, dice que con frecuencia los canales abiertos vienen con secciones transversales irregulares, ¿sí? Pues difícilmente, a menos que les digo que sea un canal fabricado, porque si es un canal natural, pues difícilmente vamos a encontrar que haya una homogeneidad a todo lo largo del canal en lo que es su sección transversal, ¿no? Puede ser más grande, se puede ser más chiquita, dependiendo de si se ancha o sea angosta el canal. El radio hidráulico sirve como la longitud característica y da uniformidad al tratamiento en canales abiertos. Entonces, cuando se hace este análisis, el radio hidráulico minimiza esa problemática, ¿no? Del cambio que puede haber en el área transversal de un canal de flujo, ¿no? También el número de Reynolds es constante para toda la sección de flujo uniforme de un canal abierto. ¿Sí? Eso también es una consideración, ¿verdad? Porque sabemos bien que en un tramo puede incrementar su velocidad y luego puede reducirla, a menos que el canal esté perfectamente nivelado y que no haya mayor profundidad ni menor profundidad, que no haya una mayor anchura, una menor anchura, porque eso cambia la velocidad del fluido.
Y sí, por eso este radio hidráulico que se calcula de esta forma, pues minimiza, pues considera ese tipo de irregularidades en un canal abierto, ¿no? Dice, así que no sería ninguna sorpresa que el flujo sea laminar. ¿Qué significa esto? Que más que normalmente, en la mayoría de los canales abiertos, el flujo tiende a ser laminar, ¿no? A menos que venga con mucha pendiente el fluido, bajo ciertas características en ese canal, que agarre una velocidad muy grande como para que podamos decir que es un flujo turbulento. Normalmente los canales, pues nosotros hemos visto, luego en el valle o simplemente aquí, los que vivimos en Villa Bonita, cuando pasamos ahí por el canal, no observamos si se va moviendo, ¿no? Va el agua fluyendo en forma natural y sí se va moviendo, pero prácticamente parece que estuviera estancada, ¿no? No se ve que el agua vaya haciendo remolinos. Sí, se ve el agua calmadita que va fluyendo. Entonces, normalmente los flujos en cielo abierto tienden a ser laminados. Y tenemos también los valores del número de Reynolds. Sí, normalmente para un valor en una tubería sabemos que el número de Reynolds es 2100 para 2100 para que sea laminar, ¿no? 2000, pongamos 2000. En caso de tuberías, ¿no? Pero ya para un canal abierto va a ser de 500 para considerarlo laminar. Y este valor no es nada más al azar, ¿no? Sino que se sustituyen varios ensayos, hacen varios ensayos con el número de Reynolds y su radio hidráulico o su diámetro hidráulico. Y se obtiene que cuando se hacen experimentos, cuando el fluido lleva un número de 500 más o menos, máximo de número de Reynolds, se va comportando de forma laminar. Por eso los valores para el número de Reynolds, pues dependen del sistema, del tipo de sistema que es, ¿no? Cambia. Hay número de Reynolds para canaletas cuadradas, número de Reynolds para otros tipos de figuras geométricas, porque el fluido se comporta de manera diferente. Entonces, si lo consideramos 2000 como en la tubería, pues prácticamente tendríamos un fluido turbulento realmente y no uno laminar. Entonces se ajustan los datos. Entonces, menor o igual a 500, vamos a tener flujo laminar. También el flujo en canal abierto es por lo general turbulento para números mayores o iguales a 2500. No los 4000, o incluso manejábamos valores de 6000 para algunos cálculos, recuerden, ¿verdad? Para flujo turbulento, mayores a 6000. Aquí para valores de 2500, iguales o mayores a 2500, vamos a considerar turbulentos. Y en medio de ellos dos, pues se queda el de transición, ¿no? Entonces, aquí están nuestros parámetros para el número de Reynolds, entre este rango, ¿no? Entre 2500 y 500. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita? No, pues vamos a concluir aquí con esta lámina. Vamos a dejarlo hasta ahí porque de aquí pues ya vienen las aplicaciones que vamos a hacer del número de Reynolds con respecto de los radios para empezar a hacer cálculos de tipos de flujos en los canales abiertos. Entonces lo dejaríamos hasta esta parte para no llenarnos más de ecuacioncitas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Todo ya es ampliamente pues ya conocido, ¿no? Ya no es novedoso, ¿no? Ya podemos rápidamente adecuarlo a las nuevas características del sistema de flujo, simplemente. Bien, entonces, si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, Gracias, profe. bye bye. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Bye. Bye.